Están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes este maravilloso espacio y dándoles la bienvenida a todos nuestros oyentes y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora de Radio Ideal 103.7 FM. Agradeciéndole a la emisora Radio Ideal, a su director Manuel de Oliveira y a su operadora Yorgledis Terán, que hacen una gran labor por permitirnos, apoyarnos y ser el instrumento por el cual podemos hacer estas entregas a todos los corazones que hoy nos escuchan y nos escucharán. De la mano siempre en esta obra con mi compañero Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muchas gracias a todos los participantes que se han dispuesto a estar el día de hoy compartiendo con nosotros. De verdad que les enviamos también un abrazo de corazón a corazón, un saludo muy caluroso. Y es importante que sepan que todas estas transmisiones se están haciendo por YouTube. Actualmente estamos transmitiendo también por Instagram y siempre en nombre de Programa Voluntad. Pueden buscarnos tanto en YouTube como en Facebook, en Instagram y el Telegram como @Programa Voluntad. Y también para que puedan participar en lo que es en todo el desarrollo de la entrega del día de hoy, de lo que aprenderemos juntos, pueden también escribirnos o mandarnos mensaje de WhatsApp al +58 424 746 8057. Entonces, muy feliz de este tema de hoy con un tema que se titula Mateo 13, las parábolas del sembrador. Maravilloso, Raúl. Y bueno, como siempre, vamos a tomar lo que es el conocimiento para poder hacer la entrega de los mensajes que nosotros vamos a transmitir en cada uno de nuestros encuentros. Como muy bien Raúl lo dijo, el día de hoy vamos a hablar de las parábolas, pero específicamente la parábola del sembrador, que la vamos a ver en Mateo 13. Y vamos a comprender el mensaje que aquí nos quería transmitir Jesús a través de esta enseñanza. Siendo que lo primero que nosotros tenemos que aprender son lo que significan las parábolas y el propósito de las mismas. Para eso... Bueno, entonces ahí tenemos que entender qué significa principalmente, ¿no? Y la parábola ha sido como un método inteligente y consciente por el cual Jesús y también diferentes profetas transmitieron una enseñanza, transmitieron un conocimiento. Y es muy interesante porque es digámoslo así, es transmitir en símbolos una verdad que se debe discernir, pero al no manifestarla directamente le permite al buscador, le permite a quien anhela una verdad encontrarla por sí mismo, que es lo importante que nosotros vamos a conocer el día de hoy, que cada uno de nosotros tenemos que ser, al convertirnos en buscadores de la verdad, buscadores de lo que realmente nuestro corazón nos pide comprender, pues entonces ciertamente una parábola para alguien que tiene conocimiento es algo hermosísimo, pero para quien no le ha interesado y solo quiere escuchar a un avatar más, se convierte en palabras que se las lleva el viento. Entonces, comencemos a trabajar con lo que es Mateo 13 y abrir los oídos de nuestro corazón para poder sentir el mensaje que aquí está cifrado. Entonces nos dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas,
porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, oyen e interpretan según lo que tienen en la mente, y han cerrado sus oídos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, aquí es en donde comienza todo el propósito que tienen las parábolas, siendo que son mensajes que necesitan ser interpretados de manera espiritual. Pablo de Tarso era muy claro cuando decía que para el hombre común, para el hombre natural, o sea, el hombre común del mundo, el cotidiano, lo que es espiritual es locura, porque ha de discernirse espiritualmente. Necesita que se accione la inteligencia para poder comprender lo que el mensaje tiene allí, porque sabemos que muchísimas personas pueden ver una situación, pueden escucharla, y aún así con todo eso no pueden percibir lo que allí intenta entregarle esa situación, siendo que pareciera un poco cómico, pero todos al alrededor logran percibir la enseñanza, pero ese espíritu no lo logra percibir. Para el buscador se convierte en una respuesta, y para quien lo escucha como solo porque estuvo allí y quiere escuchar las parábolas o las palabras de alguien, se podría decir como llamativo, popular, o alguien del que todos hablan, pues se convierte en solo como, bueno, sí, lo escuché, pero para sí mismo no se convierte en un alimento, en un fruto que le va a permitir ser más adelante más comprensivo, tener mayor conciencia, sino que se queda allí, en lo que habló o en la noticia nada más, y no en la profundidad de lo que es el mensaje. Así es. Y es muy interesante esto porque ellos le dicen: ¿por qué le hablas por parábolas? Pero es más interesante lo que responde Jesús, porque le dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y es aquí donde nosotros comenzamos a ver qué significa el reino de los cielos, siendo una condición que se es muy mencionada casualmente en esta cita, porque más adelante nos vamos a dar cuenta, y este espacio se abre una cápsula en donde se habla de las parábolas, porque allí vamos a ver no solamente la parábola del sembrador, que es la que vamos a tocar el día de hoy, sino son varias parábolas en donde se toca el reino de los cielos. Entonces, muy importante eso, porque quiere decir que las parábolas que Jesús nos dejó como legado son para quienes verdaderamente han anhelado y han buscado comprender ese reino de los cielos, o sea, para quienes comenzaron un proceso de búsqueda interior, pero también en respuesta a esa promesa que nos dejó Jesús. Entonces, ya claramente hay una separación allí y hay un propósito para una parábola, porque si entendemos que una parábola es una enseñanza cifrada para quien discierne, entonces no necesariamente solo Jesús nos dejó parábolas, pero por supuesto que las de él eran demasiado importantes, porque era para quienes anhelaban verdaderamente la segunda venida, o más claramente un nuevo tiempo lleno de paz como es el que todos anhelamos, pero solo se llega si empezamos esa búsqueda de la parábola del reino de los cielos. Así es muy importante entonces entender lo que aquí estamos escuchando en estos momentos, porque el reino de los cielos
es este sendero, este conocimiento que nos lleva a ser hombres universales. La medida del hombre, digámoslo así, del hombre Dios, y más adelante lo vamos a ver en este transcurso de estas entregas, de ese hombre Jesucristo o ese Jesucristo hombre, que es un sendero, un camino a transitar. Entonces, es importante que en nosotros se comience a dar esta mecánica interior para discernir las enseñanzas, para discernir los mensajes que están en parábolas, y no nos convirtamos en esta medida de hombre que hablaba Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces se ha puesto duro, Raúl, un corazón duro que puede estar enfrente, digámoslo así, el mismo vástago de la creación, y aún así no lo reconoce por la dureza material que hay en ese corazón, y que este mundo ha construido, ha edificado ese hombre de corazón duro. Mira qué interesante, porque se convierte en un ejemplo principalmente lo que hicieron con el árbol verde, ¿verdad? Que fue Jesús, que muchas personas, si se dejaron llevar por las intenciones de quienes lo asesinaron, y por no tener una fortaleza espiritual, no dijeron: no, esperen, yo en mi corazón siento que Él es bueno, o muchos lo dijeron por dentro, pero siguieron apoyando lo que era lo que se estaba haciendo con Él. Y eso es por lo mismo, porque lo que nos dice Andrea sobre teniendo oídos y no poder oír, o teniendo ojos y no poder ver, porque es tanto la manipulación, es tanto el odio, la forma como el pensamiento actúa en este mundo, ¿verdad?, que no nos permite ver muchas cosas. Y eso sucede actualmente con las personas, o cuando nosotros nos relacionamos, porque teniendo ojos no vemos lo bonito en las personas, sino que vemos lo malo, vemos los problemas, y no somos capaces de, con nuestros ojos, ver la luz que hay en cada quien, que es lo que verdaderamente va a representar una parábola en nosotros, y ver más allá de lo ordinario, ver más allá de las palabras, comenzar a comprender mucho más allá de lo que es lo que está a simple vista, y comenzar a discernir con la sabiduría que nosotros podamos adquirir. Por eso es que nosotros siempre los invitamos a ustedes en Sintonizando el Corazón de Dios, y para poder sintonizar nuestro corazón de Dios debemos adquirir mucho conocimiento de Dios, donde se haya hablado del Padre Eterno, donde verdaderamente la memoria de Él exista, sea en la Biblia, sea en un documento ancestral, donde verdaderamente la esencia y la luz que es Él, como lo decía Juan, porque Él es la luz y ninguna tinieblas hay en Él, y Él es el Verbo, y el Verbo es la luz, y el Verbo es la vida. Entonces, ese digámoslo así, esa imagen perfecta de Él, de luz, vida y perfección, ¿verdad?, sí la podemos encontrar en las enseñanzas de los mayas, en las enseñanzas ancestrales de aquí de Venezuela también, diferentes lugares donde la pureza de un creador de la vida, que es pura luz, se ha manifestado, pero nosotros tenemos que contenerla para poder comprender el reino que podríamos decir el reino del Padre, pero que está también adentro. O sea, ese reino del Padre está por dentro, porque muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta de que decimos: no, pero es que yo tengo a Dios en mi corazón. Ah, claro. Entonces ahí es donde está el reino de los cielos. Es como una forma de poder comprender ese reino, y no lo voy a poder comprender, lo voy a seguir buscando por fuera y entre las nubecitas, si no
profundizo en este conocimiento, sino me lleno verdaderamente de esa búsqueda. Y entonces, cuando yo inicio una búsqueda, al tener, vamos a decirlo así, aunque sea un poquitico de conocimiento, eso me va a permitir a mí cumplir lo que nos sigue diciendo Isaías, de que la intención de las parábolas es que nosotros con los ojos veamos la verdad teniendo enfrente la mentira. Podamos ver más allá. Si esta es la mentira, que estos dedos se abran y yo pueda ver más allá y encontrarme con la verdad. Eso es lo que las parábolas vienen a hacer. Y que con nuestros oídos están tapados porque solo hemos estado acostumbrados a escuchar chismes, a escuchar noticias de guerra. Como lo decía la canción al principio de Facundo Cabral, ¿qué tal si nosotros, en vez de pararnos y prender las noticias, nos levantamos y escuchamos el Eclesiastés de Juan? ¿Qué tal si nosotros hacemos eso? ¿Será que cuando llegue el momento de nosotros encontrarnos con una situación, no vamos a discernir con ese conocimiento que estamos adquiriendo todas las mañanas, en vez de con la acción de lo que en las noticias se ve diariamente? Entonces sí hay una forma. ¿Y eso qué va a conducir? A que nosotros con el corazón, como lo dice la misma profecía, que nosotros con el corazón debemos entender. Y eso nos va a llevar a que nos transformemos y a que nos sanemos y podamos sanar falencias, tanto físicas como espirituales, porque todas provienen de esa distorsión que ha sido nuestra forma de pensar. Es muy interesante lo que Raúl aquí está tocando, porque nos muestra la importancia, bueno, y el mismo Jesús o el anciano de los días, como le decía a Daniel en el Antiguo Testamento, nos intenta transmitir acá en este mensaje. Y es que nos dice que la importancia que tiene conocer los misterios del reino de los cielos, es decir, entender las parábolas que Él enseña y transmite, porque con ellas, muy bien acá Raúl las tocó, viene consigo el ver con los ojos, pero con los ojos interior, con los ojos de adentro, con los del corazón, oír con esos oídos del corazón. Y con el mismo corazón entender, ya no comenzar a razonar con la mente, sino entender con el corazón. Porque surge una condición. El conocimiento no es para nosotros guardarlo en la mente, como una memoria, sino para llevarlo a nuestro corazón y reconocerlo con lo que yo soy y comenzar, a mí me gusta verlo desde el punto de vista en que el conocimiento me va construyendo, me va armando la vida de lo que yo soy. En la medida en que yo lo reconozco por dentro, lo comienzo a entender con el corazón, permito que ese pensamiento, que no es un pensamiento cualquiera, es el pensamiento del Creador transmitido en una enseñanza, en un conocimiento, porque Jesús era muy claro, Raúl, cuando decía: yo no hablo por mí, las obras y lo que yo digo es el Padre el que habla y hace a través de mí. Entonces, nosotros cuando tomamos una parábola, cuando tomamos un conocimiento, estamos tomando el pensamiento del Creador y lo estoy llevando a mi corazón. Cuando lo aplico, permito que Él a través de mí accione. Y es entonces cuando dice acá, cuando se comienza a descubrir los misterios del reino de los cielos, que, bueno, reinado rey, ya sabemos quién es el rey. Permitimos que las dos condiciones que nos dice acá se conviertan es que se transformen de un hombre viejo a un hombre nuevo, de un hombre que llevaba sufrimiento, que era miedoso, que era iracundo, a una persona más valiente, a una persona más llena de dicha y de paz y muchas otras condiciones, y lo sane. Porque como muy bien tú lo dijiste, a veces nosotros tenemos que comenzar a comprender
que muchas de nuestras falencias físicas, por no decir todas, realmente son todas, tienen un origen espiritual. Un espíritu que está enfermo, un espíritu que está dolido y que tanta energía o tanto pensamiento de oscuridad, de no saber lo que es, pues ya se llegó a la carne, ya se hizo carne. Así como dicen, y el verbo se hizo carne, bueno, también ocurre con lo contrario. Las tinieblas o ese pensamiento de tristeza, de angustia, de rabia, también toma parte de la carne y bueno, hace lo contrario, veneno y destrucción para aquel que lo alberga. Y entonces nos dice también a toda nuestra audiencia, bienaventurados son cada uno de nosotros, aquí Andrea, Yorgledis y todos los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque nosotros, al buscar las verdades que resucitan al mundo o que resucitan al hombre, entonces nosotros nos convertimos en estos que dice aquí Jesús: bienaventurados vuestros ojos, porque pueden ver más allá. Bienaventurados vuestros oídos, porque pueden también oír. Pero más bienaventurados que cualquier otro, nuestra generación, porque todo lo que los profetas a lo largo del tiempo anunciaron está en cumplimiento el día de hoy. Imagínense lo grande que estamos viviendo nosotros, algo tan poderoso que todas las profecías anunciadas a lo largo del tiempo se están cumpliendo en este momento cuando nosotros estamos grabando y en todo este proceso. Y somos nosotros quienes podemos realmente ver, porque dentro de una humanidad que tiene ya más de 9.000 millones de habitantes, somos verdaderamente pocos los bienaventurados que somos capaces de discernir lo que sucede en el mundo, que somos capaces de discernir los cambios que están sucediendo, la manipulación que vivimos actualmente y diferentes cosas. Entonces, tanto daño y dolor orquestado no por permiso o por el gusto de nuestro propio Creador. Entonces, eso nosotros los que somos capaces de discernir con el Espíritu, de verdaderamente comprender que algo está mal y empezar a buscar respuesta, nos convierte en estos bienaventurados, que es sencillo. Pudimos ver más allá de nuestros 5 dedos, pudimos encontrar una verdad mucho más allá de la que se nos ha mostrado durante largo tiempo, y eso es lo que Jesús nos dejó como enseñanza de parábola, que nosotros verdaderamente pudiéramos llegar a discernir cositas simples terrenales para poder comprender las verdaderamente celestiales o espirituales, porque Él muy bien lo dijo, nosotros no podemos, yo no les puedo, imagínense, si todavía no me comprenden estas cosas tan sencillas que le digo, terrenales, para comprender al Padre, si yo lo llevo a esa dimensión que tanto se ovaciona y tanto se ha como regado de que ese cielo hipotético que tanto se ha vendido a lo largo del tiempo como lo que existe después de la muerte, ¿verdad? Si nosotros hoy no somos capaces de discernir un poquito las cositas terrenales que tenemos acá, ¿cómo nosotros vamos a comprender todo lo que espiritualmente se vive en el universo y en nuestro planeta? Y nosotros mismos como espíritu, ¿cómo vamos a comprender, vamos a decirlo así, la complejidad de lo que somos nosotros mismos? Tiene que ser a través del conocimiento para poder que nuestros ojos vean y que eso terrenal uno diga, ya puedo comprender algo terrenal, entonces ya yo puedo comprender
ya yo puedo comenzar a buscar cómo está conformado mi espíritu, cómo es que un espíritu mueve la carne, cómo es que un espíritu puede ser inteligente, piensa y tiene las capacidades de vivir tanto tiempo dentro de un cuerpo. Son preguntas que uno puede hacerse y puede pensar que tal vez no tengan respuesta. Pero ¿y qué les parece si yo les digo que esas respuestas están, si entendemos las parábolas que desde este momento vamos a comenzar a comprender de aquí en adelante en todos nuestros episodios? Porque comprender todas esas cosas no es algo extraordinario, no es algo fuera de lo común, es muy natural, porque conocer eso es comprender al Padre y la razón de por qué nos creó. Entonces, si hay una forma, si hay algo como un mecanismo que es natural en nosotros, y comprender esas cosas es comprender a un Dios que está por dentro, que no lo podemos buscar en otro lado, ¿verdad? Es muy interesante lo que Raúl acá nos está diciendo, tomándose del versículo 16, pero lo que más acá me llama la atención es que dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estamos en un tiempo en donde las personas le ven mucha importancia al mensaje. Ya no se quedan con lo literal. Ya la enseñanza dejó de ser algo mental y comenzó a ser algo espiritual. Comenzó a tener un propósito en mi vida y una importancia en mi caminar, en mi crecimiento interior. Entonces, es ahora en donde más se pregona a gran voz las enseñanzas, pero no solamente se dicen, sino que también se llevan a interpretar. También las personas quieren entregar ese mensaje que allí está porque ya lo sienten con el corazón. Que lo que Jesús decía cuando nos mencionaba: yo soy el camino, la verdad y la vida, allí había una gran sabiduría que estaba directamente relacionada con el ser humano. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entender que esto no era para hace 2000 años, siendo que sí, en ese momento era el mensaje que se adecuaba en ese tiempo. Pero tengamos o comprendamos algo, entendamos algo, que las escrituras siempre van a ser para hoy. Siempre van a ser el momento exacto para que se lleven a cabo. Porque son leyes, no son solamente conocimientos que, veámoslo en este punto de vista, que fueron creados para una época. No, el conocimiento no es para una época. La enseñanza de Jesús no es para una época, la enseñanza de Jesús es para el espíritu del hombre. O sea, para una inteligencia viva. Exactamente. Son leyes por la cual se rige el hombre para construirse como ser universal. Y viéndolo así, cuando nos damos cuenta, no fue creada para un tiempo, sino que fue creado para una conciencia. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer eso, nos vamos a dar cuenta que allí eso siempre va a estar presente, siempre va a estar en una hora, porque en el momento en que lo leo, y no sé si le van a pasar a muchos de ustedes, aquellas personas que nos escuchen, ustedes sienten que ese mensaje es el adecuado y el exacto para ese momento. ¿Por qué? Porque fue hecho para ese espíritu que allí lo está reconociendo. Fue hecho para ese pensamiento o ese estado de conciencia que allí se está viviendo. Maravilloso, porque ese es justamente lo que nos está diciendo la parábola. Es el momento justo en que el hombre tiene ojos para ver y oídos para escuchar.
Entonces vamos, antes de entrar en lo que vendría siendo la parábola, para que nosotros comencemos a hacer este proceso de ver con los ojos, oír con los oídos y entender con el corazón. Allí es en donde vamos a cambiar la mecánica que nosotros hemos trabajado o que nos han enseñado a utilizar. Ver con los ojos está bien, oír, escuchar con los oídos está bien, pero el entender se nos ha dicho que es con la mente. Y vamos a comenzar a transformar eso y hagámoslo con el corazón. Sintamos nuestro corazón, es el único órgano que vamos a poder, digamos, realizar, con el cual vamos a poder realizar este proceso y el cual filtra todas nuestras emociones, las transforma, para que nos convirtamos y nos sanamos. Vamos a un pequeño espacio y escuchemos unas hermosas canciones que van a ir abriendo el entendimiento y ablandando ese corazón que muy bien Isaías decía, se ha engrosado de emociones, de odios, de rabias, de tristeza y de muchas otras cosas que no le permiten sentir ni al que tienen a un lado y mucho menos el mensaje que se transmite constantemente en estos medios. Y por supuesto que mientras escuchan la canción también vamos a aprovechar de leer sus mensajes. Recuerden que el número para poder contactarse con nosotros es el 0424-746-8057 o también nos pueden a través de Instagram @programa voluntad, pues también pueden hacer sus comentarios y estaremos atentos a ello. Entonces vamos adelante con estas hermosas canciones. Sintonizando el corazón de Dios. Sintonizando el corazón de Dios por Ideal 103.7 FM. Están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios a través de Radio Ideal 103.7. Si deseas enviarnos mensajes o expresarnos tu sentir, escríbenos a través del WhatsApp +58 424 746 8057. Retomando el encuentro del día de hoy que se titula Mateo 23, las parábolas del sembrador. Y bueno, Raúl, antes de que nosotros retomemos este espacio, queremos saludar a las personas que nos están escuchando y reportar sintonía y agradecer por lo menos a Ángela Delgado que nos está escuchando desde Cúcuta, Colombia. Un abrazo fuerte al corazón de Ángela y también a Mauricio Costa que nos escucha de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un abrazo muy fuerte a sus corazones y que bueno, que este espacio del día de hoy sea muy edificador para esos corazones. Entonces, siguiendo con el encuentro del día de hoy y antes de tomar lo que es la parábola del sembrador, vamos a reforzar la importancia que tienen las parábolas para el desarrollo del ser. Para eso vamos a tomar un mensaje que se llama El segundo desplazamiento al templo de Landak, entregado en la década del 70, donde nos dice: no estrujéis con vuestro pecho más de lo necesario a vuestra vida, porque aquel que le tenga mucho amor a ella la perderá. El que se desprenda de ella por las verdades del mundo, aun por su amigo, la encontrará. Es un juego de palabras. Si el que encuentre y comprenda mis parábolas, encenderá la luz de la vida, porque el que ame mucho lo que tiene, lo perderá, y el que ame en gran manera al mundo y lo que en él está, encontrará su vida para no perderla jamás. Entonces, aquí se enfoca en algo muy importante: el que encuentre y comprenda mis parábolas. Encenderá o encuentra la luz de la vida que está dentro de su corazón. Entonces, mira qué importante, porque quiere decir que
esas parábolas que nosotros estamos buscando, y estas son palabras de Ran Ridan, o vamos a decirlo así, estas son palabras del Cristo, quien nosotros conocimos como Cristo, encarnado en la tierra. Para el día de hoy nos entregó esta enseñanza y nos dijo de esa forma, que las parábolas están hechas para que el corazón verdaderamente aprendamos a usar el corazón, vamos a decirlo así, para que aprendamos a usar el discernimiento, pero con nuestro propio corazón. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos, porque cuando nosotros comenzamos a escuchar nuestro propio corazón, automáticamente todo lo que es del mundo es secundario. Se vuelve secundario, terciario, cuartiario, o queda atrás. Porque nosotros comenzamos a comprender que cualquier cosa que nosotros queramos retener, que sea exterior, no lo vamos a poder hacer, porque nosotros no podemos controlar lo externo. Nosotros lo que podemos controlar es lo que está por dentro, y ahí es donde nosotros verdaderamente podemos hacer un trabajo, podemos perfeccionarnos, o por inconsciencia una persona puede degradarse. Pero principalmente no nos demos golpes de pecho por cosas que les pasaron a otro o por querer cambiarle la vida al otro, sino que nosotros podamos entender que en las parábolas está la simpleza de una enseñanza que me lleva a lo cotidiano, no a comprender algo que está por allá en una nube y cómo es que en esa nube está creada la silla donde se sienta Dios. No, es sencillo. Esas parábolas nos van a llevar a comprender lo que en nuestro corazón hay, lo que nosotros debemos desarrollar, lo que nosotros debemos encontrar. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar la luz de la vida, que es como, vamos a decirlo así, esa verdad que nosotros siempre hemos buscado. Y si encontramos en estos conocimientos, como el que acaba de leer Andrea, que es el desplazamiento al templo del Andak, y los pueden buscar, así se llama, van a encontrar la luz de la vida y no la van a perder jamás. No porque la hayan encontrado en las letras, sino porque eso les dio la mecánica para encontrarse a sí mismo, que es lo que nosotros, ahí es donde queremos que ustedes tomen conciencia y digan, claro, yo soy uno de esos que abre sus ojos y que con oídos oye, porque tiene la capacidad de buscar respuestas más allá de lo que le dicen o de lo ordinario que aprendió del mundo. Muchas gracias, Raúl. Entonces vamos a entrar en lo que es la parábola del sembrador. Escuchemos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acá nos habla de 4 condiciones, de 4 formas de sembrar, digámoslo así, o de 4 tipos de semilla, porque el sembrador es uno solo. Él sembró, él esparció la semilla, pero son 4 las formas en que esta semilla fructifica, digámoslo así. Son 4 tipos de tierra en donde cae, 4 suelos, siendo que los 3 primeros no dan fruto. Es el cuarto
el que comienza a ser buena tierra, tierra fértil, el cual comienza a llevar fruto. Y es aquí donde nosotros comenzamos a entender y comprender que así somos los seres humanos, porque más adelante nosotros vamos a darnos cuenta que Jesús explica la parábola del sembrador. Y esa es la maravilla que nos deja esta parábola, que de todas las parábolas y las enseñanzas que nos dejó el anciano de los días, muy bien como tú lo decías, como Daniel y Enoch, y en diferentes lugares y tiempos, Jesús se ha manifestado como el anciano de los días, la cabeza de los días, ese hombre de mucha sabiduría y barbas blancas y cabellos blancos y de vestiduras blancas. Entonces, él, en todo lo que dejó como legado ancestral y de sabiduría para nuestro corazón, solo en esta parábola nos permitió enseñarnos cómo es la interpretación en el hombre. Imagínense lo poderoso de la parábola del sembrador, que esta es la única parábola interpretada por Jesús, el anciano de los días. Entonces, eso es muy interesante para que nosotros nos explica o nos da la guía de cómo comprender cada una de sus enseñanzas. Son simples, pero hay que discernirla con la simpleza y la ligereza de corazón. Hay que tener un corazón ligero, limpio, diáfano para poder comprenderla, no un corazón pesado. Más adelante Jesús nos explica lo que significa la parábola del sembrador y vamos a compararla un poco con lo que es el Apocalipsis. Pero leamos la explicación. Nos dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Un tipo de hombre, vamos a decirlo así. Entonces ya nos dice como la primera condición. Ese hombre que fue sembrado en el camino es aquel que nos decía al principio, ese que tiene ojos para ver y no ve, tiene oídos para oír y no oye. Ese que posiblemente le parezca interesante las palabras que nosotros decimos, o simplemente diga, mira, le llame la atención porque tal vez sea algo diferente a lo que se encuentran cotidianamente, ¿verdad? Pero que después cualquier otra cosita que le digan es suficiente para decir, bueno, no, esto no es lo que yo estoy buscando. Porque es, vamos a decirlo así, es una forma de pensamiento que no pudo, que no tuvo como esa fortaleza o no tuvo la preparación, que era lo que hablábamos, no tuvo esa capacidad de buscar respuestas por sí mismo, de la verdad, poder buscar respuestas sobre lo que sucede en sus vidas, ¿verdad? Y tomó la decisión de escuchar a otro, y así como escuchó al que dice la verdad, también escuchó a los pájaros del malo que decían las mentiras, y entonces para él, como es un creyente de lo que le dicen y no un investigador y buscador de la verdad, entonces si hoy George Gladys le dice una cosa y mañana yo le digo otra, deja de creer en George Gladys, viene y me cree a mí, y después va para otro lugar y vuelve a creer en otra cosa, y se va a otro lugar y le dicen otra cosa y vuelve a creer, y después no, y así lo que se ha convertido es una persona adicta a las creencias, adicta a lo que le dicen, adicta a escuchar cualquier cosa solo para aceptarlo y dejarlo allí. Entonces, yo estoy seguro que cada uno de ustedes que hoy ha tomado la decisión de estudiar con nosotros las parábolas de Mateo 13 y principalmente esta parábola del sembrador, son de esas personas que sienten la necesidad de aprender, que sienten la necesidad
de que han buscado respuestas, de que sienten la necesidad de conocer por sí mismos la vida del anciano de los días, Jesús. Entonces, eso, si nosotros somos eso, por supuesto que no nos identificamos con este tipo de hombre que quedó en el camino, porque que posiblemente en algún momento lo fuimos, sí, porque al vernos inmiscuidos en lo que es la cotidianidad de cómo se educa, cómo se vive culturalmente, cómo se enseña a que no exista un pensamiento crítico, sino que exista simplemente una posición de alguien mayor enseñándole a alguien menor, y que no haya un pensamiento de aprendizaje individual que le permita tener una respuesta única, y sino un dogma que se sujeta a un libro. Y hablamos de colegios y universidades que usan esa metodología para enseñar y anulan el pensamiento individual, y solo dicen: no, nos sujetamos a lo que dice el libro y no nos sujetamos a lo que el discernimiento verdaderamente nos permite. Por eso es que el pensamiento de las personas, o de todos nosotros, porque yo me incluyo allí, nos llevaron hacia ser creyentes y hacia solo creer en quien está enfrente o autorizado para decir tal y cual cosa, como lo vemos en los noticieros y en las diferentes formas de comunicación que hasta el día de hoy existen, y que eso estructura un pensamiento que le da más valor al que está afuera que al que está dentro. Y cuando nos toca a nosotros discernir sobre quién está diciendo la verdad, entonces resulta que no lo podemos hacer y no somos nosotros capaces de decir: no, es que la verdad la comprendo porque yo la viví, porque yo pude verdaderamente sentir la experiencia que pude vivir. Entonces, ahí en esta parábola del sembrador, nosotros, yo particularmente estuve y siento que ya por haber comenzado a profundizar en los conocimientos de la verdad que me dieron capacidad de discernimiento, por lo menos un poquito de discernimiento, me permite a mí decir: yo en lo que ya he aprendido a discernir, ya yo no caigo en esta condición de quedarme en el camino, en que quien me dijo hoy y me dijo mañana, y mañana me dijo otra cosa, y entonces ahora yo quedé sin rumbo, porque no es ni lo de hoy ni lo de mañana, sino que ahora comienza a ser lo que me dice mi corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que pasito a pasito, y en cada situación de la vida, en la familia aprender a hacerlo así, en nuestro trabajo aprender a hacerlo así, en el día a día, en el carro, en el bus, en el transporte, cuando vamos a comprar, aprender a hacerlo así, de que nosotros podamos discernir sobre la papa que vamos a comprar, de que nosotros aprendamos a discernir sobre lo que necesito yo para ponerme en mis pies para caminar, las necesidades que yo tengo verdaderamente, que no sea otro que me diga: mire, ¿sabes qué? Es que tú necesitas tal y cual cosa. No, lo que pasa es que tú necesitas pintarte el pelo de azul, tú necesitas un cambio de look, y uno, bueno, sí, eso es lo que necesito para mejorar mi vida, y no es así, sino que nosotros tenemos la capacidad de discernir y verdaderamente sabemos, comenzamos en algunas cosas a aplicar el discernimiento. Por eso es que estamos el día de hoy conectados buscando la verdad, porque sí tenemos el anhelo de aprender a discernir por nosotros mismos. Maravilloso. Entonces, la primera condición es aquel hombre que no entiende, que es perjudicial, porque el mal se toma, así como dice Raúl, acá el símbolo lo menciona como pájaros que vienen y arrebatan, pero son esos que escuchan en muchos lugares y no se afirman porque no entienden nada, solamente se dejan llevar por el cebo de escuchar algo bonito, una palabra bonita untada de Dios, pero en sí no les interesa para un cambio interior.
Nos habla del segundo y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Está el segundo tipo de hombre, el hombre que es emocional y como constantemente está en un afán, o digámoslo así, en una montaña rusa de emociones. Asimismo sucede cuando entra en la parte espiritual. En el momento se llena de mucho gozo y se siente muy alegre y muy gozoso y todo, pero como constantemente está en esa subida y bajada de emociones, cuando llega lo que dice acá, la aflicción o la persecución, más que externa es interna. Cuando comienza a padecer o a tener que enfrentar ese, digámoslo así, ese mal que lleva por dentro, comienza a tropezar. ¿Por qué? Porque no ha entendido que a veces existen muchas personas que entran en la parte espiritual para querer vencer una batalla emocional y no hemos comprendido que cuando entramos en este proceso nos metemos más dentro de la emoción porque vamos a sacarla de raíz. Por eso es que dice acá, no tiene raíz. Vamos a sacar todo aquello que durante muchísimo tiempo se ha edificado en inconsciencia. Pero así hay que volver atrás, comenzar a quitar ese mal, y para eso es necesario ver de frente todo ese mal. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, solo. Eso es necesario hacer un proceso interior en donde el espíritu tenga dominio de sí mismo. Para tener dominio de sí mismo necesita vivir muchos de estos, digamos, de estas aflicciones o de estos arrebatos para poder comprender cuál es la debilidad de esa debilidad. Y es lo que pide Pedro, creo que es la primera o segunda de Pedro que nos habla que el hombre, de cierto modo el hombre espiritual, tiene dominio sobre sí mismo. Entonces, aquel que no ha tenido raíz en sí, cuando este gozo no tiene raíz en el corazón, sino solamente en el estómago, como dicen por ahí muchas veces, siento maripositas en el estómago. Bueno, esas son esas emociones que no tienen raíz en el corazón, porque lo que es del corazón se siente en el corazón, no se siente en otro lugar, solamente se siente aquí en este centro. Exacto, entonces tal vez a diferencia del primero, esta persona sí discierne, sí comienza a discernir ya, ¿verdad? Sí comienza a decir, wow, reconocí esa verdad, sí, es así. Y se alegra tanto de la verdad que es eufórico, como tú decías, y es algo que lo conmueve tanto que dice, esto es lo que yo necesitaba. Pero sucede algo, que eso que él necesitaba, tal vez pensaba que iba a ser pura alegría y no se imaginaba que lo que muchos que hemos como ustedes decidido iniciar un camino de búsqueda interior, un camino sobre un propósito de vida que sea de cambio, muchos no aceptan el dolor que sufre uno al cambiar y dicen no, esto que siento que es doloroso, que es difícil, que eso de ir a pedirle perdón a mi papá, yo no lo voy a hacer, eso se vuelve doloroso, y como no tengo raíz firme, ¿verdad? Vamos a decirlo así, fui sembrado entre pedregales, entre una tierra que está seca. Cuando me corresponde tomar esa decisión fuerte de decir voy a ir a pedir perdón, no tengo la fortaleza para tomar la decisión, y
eso me lleva a posponer, y ese posponer me va conduciendo a dejar esa búsqueda que tenía, a dejar ese camino de la verdad, ese camino de ser sembrador de la buena semilla también, porque eso es lo que vamos a comprender. Entonces, fíjense lo importante que es la firmeza, la permanencia y lo que es el propósito dentro de nuestra vida. Porque si yo tomo un propósito en mi vida de hacer algo que verdaderamente yo lo estaba buscando y tomo la decisión de hacerlo y encuentro con que eso que estaba buscando ya lo encontré, yo tengo que hacer una raíz fuerte, y esa raíz fuerte es con conocimiento. Volvemos a lo mismo, siempre va a ser con la certeza de que lo que estoy encontrando lo estoy discerniendo. Y muchas veces pasa que tal vez yo asisto a una conversación, a una conferencia donde me están hablando unas verdades que resucitan mi corazón, que me hacen sentir fuego, calor por dentro, que me despiertan y me avivan, pero después decido no ir más tal vez, o no participar de otra actividad, o no profundizar eso que ahí estaba. Y allí también se manifiesta la aflicción, allí también se manifiesta eso de quedar por allá en el camino. Entonces, son varias las condiciones que nos enseña aquí Jesús de cómo funciona el pensamiento en nosotros y cómo nosotros debemos, o durante un tiempo se manifestó esa forma de pensamiento, de que, bueno, tal vez venga tal persona y me va a traer un cambio, y no lo vimos en el cambio que nosotros verdaderamente teníamos que hacer. O cuando nos tocó, como lo decía al principio con el perdón, cuando me tocó comprender que el vicio que yo tenía me estaba dañando, yo comienzo a hacer una balanza y digo, ¿será que el vicio ese que yo he tenido por tanto tiempo, sea cualquier tontería, sea algo fuerte, un hábito que yo tenga, yo lo pongo en la balanza con la verdad que estoy recibiendo, no porque me lo impongan, sino porque yo ya comprendí que eso está mal, y yo en la aflicción digo, ay, cada vez esa balanza, si yo tengo más pesada la balanza del mal hábito, eso me va a empezar a hacer una aflicción por dentro, y yo empiezo, bueno, no, pero ese después me hace que las raíces no se afirmen, no adquieran como esa certeza. Y a medida que yo voy pasando, me va teniendo cada vez menos peso, porque le sigo dando más importancia a lo que es ese mal hábito que yo tengo. Así nosotros quedamos en el camino y nos secamos, porque ya le dimos más prioridad a esa cosa, a ese hábito que tenía, que era más fuerte que la verdad que despertó por mí por dentro una fuerza tan grande. Y entonces verdaderamente nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente, y nuestro espíritu se fortalece escuchando verdades que nos resuciten el corazón, que nos despierten el corazón. Esto quiere decir conocimientos de la verdad de Dios, conocimientos del reino de los cielos, como muy bien estamos comenzando a ver las parábolas, que no es un reino que está afuera, sino un reino que está por dentro y que nosotros debemos conocerlo. Y la parábola me lo grafica de forma perfecta, cómo llegar a él. Ajá, y entonces maravilloso. Viene el siguiente: el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Está entonces el tercer tipo de hombre, o la tercera tierra espiritual, en donde se siembra la semilla, que es la palabra. No fructifica, ¿por qué? Porque los afanes de este mundo, todo lo que tiene que ver con dinero, los trabajos,
los trabajos que ya se convierten o toman mucha raíz en la misma palabra, las trabas del trabajo, ya comienza a hacer que esta palabra se ahogue allí en esa tierra. Es decir, no por ningún momento, digámoslo así, se dio fruto. Aquí dice en la misma parábola, los espinos crecieron tanto, las riquezas crecieron tanto, que ahogaron esa enseñanza, que ahogaron esa palabra. Es como que si nunca se hubiese sembrado ese pensamiento del Padre en ese corazón. Entonces, fíjate lo importante, porque se hace infructuosa, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. También tenemos nosotros otra forma de pensamiento, en el cual cuando buscamos cuando nosotros encontramos esta verdad, o la verdad de nuestro corazón, la verdad de Dios por dentro, de ese Dios que se manifiesta aquí, ¿verdad? O encontramos ese fuego en nuestro corazón, entonces sucede que nos afanamos. De repente empezamos a conocer las profecías y comenzamos la corredera porque se están cumpliendo, y ese se está cumpliendo, yo creo que es rápido, tengo que hacer esto y lo otro y aquello y lo otro y aquí y allá. Y eso comienza a suceder. ¿Qué comienza a suceder en cada uno de nosotros? Un desgaste, cansancio, agotamiento, y ahí empieza ya como a ser infructuoso. ¿Por qué? Porque ya se convierte eso que es una verdad absoluta y correcta y perfecta, vamos a decirlo así, yo con mi mala interpretación, ¿verdad? Con mi mala forma de interpretar, la convertí en algo que me degenera, que me daña, que me agobia, que me destruye, siendo que es una verdad perfecta y única. Pero yo con mis afanes, con ese tratar de tener más y más, por ejemplo, si yo decido que quiero leerme 3 libros y quiero leerme todos los libros apócrifos que hablan de la historia de hace 2000 años, que me dan la historia completa, y quiero leérmelos todos en un día, claro, eso se convierte en una riqueza que no fructifica, que se vuelve infructuosa, que ahoga, porque verdaderamente uno comienza a tratar como de lo que nos decía el desplazamiento al templo del Andak, de estrujar contra nuestro pecho más de lo necesario, y entonces ya esas riquezas ya no son para el espíritu, porque ya no se convierte en una riqueza, sino que se convierte en dolor, en sufrimiento, en afán, en agonía. Entonces ahí nosotros dejamos de ser sembradores de la buena semilla, dejamos de ser un ejemplo por estar corriendo para allá y para acá, tratando de hacer más cosas que las que podemos, y nosotros mismos entonces nos dañamos. Y es lo que Raúl aquí, cuando menciona infructuosa, entendamos que la misma palabra lo dice, no es inútil, o sea, no sirve para nada esa palabra para la búsqueda que está realizando este espíritu, es decir, para sus riquezas, esa enseñanza no tiene cabida. Fíjate que al volverse espinos, ¿qué causan los espinos? Por ejemplo, si a mí me crecen espinos en mi cuerpo, o si yo me rodeo de espinos en mi cuerpo, ¿qué me va a suceder? Dolor. Claro, me va a apoyar y va a suceder un dolor. Entonces, eso que fue tan maravilloso para mí, tan hermoso, tan poderoso, entonces yo no puedo transformarlo en algo que se vuelva como que me degenere y que me dañe. Entonces no podemos nosotros dejar que el afán se convierta en espinos, que los apuros se conviertan en espinos, que también sucede que el creer que no, voy a hacer mucho dinero todo este año para el próximo año ya estar con
dedicarle el tiempo al espíritu, porque eso también sucede. Entonces me afano a hacer otra cosa diferente a la que mi corazón pide, y empieza a suceder que el alejarme de eso que tanto yo anhelaba, me comienza también a causar dolor, por creer que más adelante yo voy a dedicarle mi vida a eso, y al buscar esa estabilidad, si no la consigo me causa más dolor, y si no se cumple en el plazo que yo pensé, me causa más dolor. Y cada vez esa verdad que yo quería resucitar en mi corazón, entonces cada vez se va alejando más, y los espinos lo que hacen es que ya me envuelven todo y no me dejan ver la importancia que había en el conocimiento, sino que a través del dolor yo me alejo de él. Entonces es muy importante también esta condición que nos explica Jesús. Fíjate la forma tan simple que nos da para entender cómo una forma de pensamiento actúa en nosotros, cómo nosotros podemos verdaderamente salir de un pensamiento que no fructifique en mi corazón, o que no sea esa cizaña que en nosotros crezca. Y viene la siguiente condición de hombre, que es: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce al 100, a 60 y al 30 por uno. Este hombre tiene una condición muy importante, porque este es el que dice: entienda con el corazón. El que fue sembrado en buena tierra. Este oye, y fíjense que automáticamente dice: entiende la palabra. Al entenderla da fruto automáticamente. ¿Por qué? Porque busca ejecutarla. Aquel que verdaderamente entiende busca realizar la acción que allí comprendió. Porque no se puede decir que he entendido si no lo hago. La persona que no ha comprendido no puede realizarlo, por más de que lo conozca. Lo puede conocer, pero no lo ha entendido. Porque cuando lo ha entendido es que esa palabra ha entrado en su corazón. Y cuando un conocimiento o una enseñanza ha entrado en el corazón se dispone a ejecutarla. No la deja allí guardado, sino que la lleva a su función, a dar vida. Maravilloso. Y fíjate que aquí nos da una condición de cómo produce fruto, porque nosotros ya no nos afanamos, o mejor dicho, este hombre que comprende, la siente y empieza a caminar en ese rumbo espiritual totalmente, entonces decide ya no compararse con otro, ya no que si Andrea da un fruto a 100 por uno, entonces yo no es que me voy a ponerme a competir con Andrea, sino que yo puedo entender que mi capacidad es dar a 30 por uno tal vez, pero eso para mí también se convierte en algo gratificante, porque estoy dando un fruto, y asimismo otra persona puede dar a 60 por uno y otro a 50. Es lo que nos lleva a comprender aquí, que ese hombre que da frutos no se está comparando con el de al lado, no se está comparando con quien también colabora. Si nosotros hoy decidimos hablarle a las personas por radio, tal vez ustedes que nos escuchan, siendo esos hombres que dan fruto, no tengan que hablar por radio, pueden hacerlo en una plaza, pueden conversar y sentarse con alguien a tomar un café, pero también puede ser que vayan a un programa de televisión y lo hagan. Y entonces no es por eso que yo voy a decir: ay, no, ya están haciendo televisión, entonces yo también, para poder ser un hombre que da fruto, tengo que hacer un programa de televisión o tengo que asistir a uno. No, simplemente cada uno de nosotros
da fruto porque simplemente en nosotros fue sembrado un conocimiento y nosotros comenzamos a cultivarlo. Y ese cultivarlo lo cuidamos, aprendimos a valorar, aprendimos a darle el valor necesario a ese conocimiento, lo ponemos en aplicación. Entonces eso viene siendo como echarle abono a la semilla, echarle agüita, ¿verdad? Para que vaya fructificando, para que ella verdaderamente vaya dando los resultados que nosotros decidimos ir a buscar. Y así nos vamos nosotros dando el fruto según lo que vamos aprendiendo, según el tiempo que le dedicamos. Y entonces cada conocimiento que nosotros adquirimos se convierte en un nuevo fruto que podemos darle a alguien. Tal vez a la misma persona, tal vez a otra persona, tal vez al que más lo necesita, a veces a alguien que no lo necesita hoy, pero le sirve para mañana. Entonces, cada uno de nosotros se convierte en esos frutos que por ser naturales, fíjate lo interesante, porque esos frutos se convierten en nuevas semillas, porque no hay una fruta que no tenga semillas, ¿verdad? O que no tenga esencia de continuidad. Quiere decir entonces que esto que en mí fue un fruto, sembrará en un nuevo corazón. O sea que estos hombres que han sido sembrados o que han sido sembrados en buena tierra, o este pensamiento que fue sembrado en buena tierra, se convierte en un nuevo sembrador, en un nuevo pregonero de una enseñanza que va a dar fruto en el corazón de alguien. Y que si esa persona en la que nosotros entregamos estos mensajes cumple la condición de sentir, de ser buena tierra, porque ha buscado por sí mismo las verdades y con paciencia se ha dado el tiempo de fructificar o de comprender. Entonces este mensaje que nosotros vamos dando se convierte en las semillas que en el futuro serán los frutos que ustedes den, pero en el futuro esos frutos que ustedes den serán sus propias semillas, y así todos nos convertimos entonces en sembradores de la buena semilla. Eso lo menciona mucho el plan en sus 3 fases. Un mensaje también del año 70, de 1970, y vamos a tomar parte de lo que de este mensaje que Raúl acá está transmitiendo, para que nosotros comprendamos que la parábola que Jesús tomó en Mateo 13 para los sembradores es un molde en el pensamiento del hombre, pero ser sembradores de la palabra, de la enseñanza, y que en ellos comience, que en eso que siembran constantemente trabaje como todo sembrador en que dé un fruto, que dé un espíritu que comience a dar fruto, y de él pues de mucho alimento y mucha vida a quien se acerque. Fíjense que el plan A en sus 3 fases nos dice: por lo tanto, sed pues vosotros sembradores de esta buena semilla. Preparad a vuestros hermanos dando con paciencia y sabiduría el conocimiento. Preparadlo por grupos o individualmente según vuestro acertado parecer. Diseminad la semilla, buscad buenos campos, pero si no fuera así, entonces id al campo y habladle al buen hombre de la tierra y al obrero. Buscad diligentemente a los que saben escuchar e iréis a donde os llamen. No miraréis sus ropas o moradas, solo medirán sus deseos de saber y entregaréis la información sin añadir o quitar nada a como será entregada, con un buen criterio de enseñanza, que os cobije a todos el firme deseo de propagar la verdad, y para su efecto ceñid los lomos y dad solo lo que se os ha dado, y si dais más,
que sea en el franco deseo de expresar en su más variada gama solamente la verdad. Entonces nos habla de unas condiciones: con paciencia y sabiduría entregad y preparad a quienes ellos consideran vuestros hermanos, o a quien ustedes también consideran vuestros hermanos. Diseminad la semilla en buenos campos. Los campos son estos que nos habló anteriormente. Estos son los 4 campos que nos vamos a conseguir acá en el planeta Tierra. El de la buena tierra. El de la buena tierra. Para que esa palabra pueda fructificar en el 4.º tipo de hombre, aquel que oye y entiende la palabra y da fruto automáticamente. Este es en el que nosotros vamos a saber reconocer que que esa palabra va a tener un cobijo allí en ese corazón en donde va a ser recibida. Y no tanto eso, como Raúl muy bien nos los mencionó, eso generará más semillas que van a seguir sembrándose en otros corazones. Maravilloso. Entonces vemos cómo Gabriel a lo largo del tiempo nos ha enseñado tanto y nos ha transmitido las verdades que para nosotros son necesarias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a ver más adelante en una profecía que la vamos a ver en el tic profético, que más adelante vamos a ver, y nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes formas, porque no es como tradicionalmente o culturalmente lo hemos conocido. Es que ser sembradores de una buena semilla no necesita una estructura como tal, no necesita, vamos a decirlo así, no necesita un esquema muy cuadrado, necesita simplemente lo que nos dice aquí: hombres humildes y dispuestos, con la necesidad de darle herramientas a las personas para que también comprendan lo que les sucede en sus vidas. Entonces, con esa condición nosotros estamos llamados y estamos diciéndole a cada uno de los que nos escucha que pueden también junto a nosotros estudiar estos conocimientos para que ustedes sean sembradores de las buenas semillas, porque así como nosotros todavía seguimos siempre estudiando estos conocimientos, y que el día de hoy estamos estudiando con ustedes la parábola del sembrador para comprender que este mensaje solo se disemina si nosotros nos convertimos en los hombres del buen campo, de la buena tierra. Pues entonces vamos a unirnos como hombres de buena tierra y aprendamos juntos, comprendamos juntos, y escríbanos para que nosotros podamos siempre estar atentos a la necesidad que ustedes tienen también de aprender. Entonces, para nosotros de verdad que es un motivo de mucha alegría saber que estas palabras, que como lo dice aquí, nosotros con el corazón damos, y que intentamos que en nuestras palabras lo único que se manifieste sea la verdad, y que entonces sean no una condición que sea para nosotros, sino que esto que nosotros hacemos verdaderamente debe ser es para ustedes, para que ustedes puedan dar el fruto que tanto anhelan, para que ustedes puedan ser esas personas que tanto han sentido en el corazón que pueden ser, pero que por no tener herramientas, por no tener la seguridad, o por no haber comprendido que esto es de hombres sencillos como nosotros y como ustedes, pues entonces que puedan darse cuenta de que ustedes tienen la misma capacidad que nosotros para ser sembradores de la buena semilla, y que juntos podemos ser sembradores en diferentes lugares, en diferentes momentos, con diferentes condiciones, para poder llegar a ese momento. Porque la profecía nos habla y dice: es muy tarde, y esta es una profecía de los 9 tiempos, pueden buscarla también, la pueden encontrar en internet, y se van a dar cuenta de cómo ella nos habla de lo que se está cumpliendo el día de hoy. Dice: es muy tarde, nadie espera un mañana, y eso es lo que vivimos actualmente con tanto caos que se vive en la humanidad, ¿verdad? Pero nos dice la profecía, es la avalancha del ocaso.
Sin embargo, surge entre la aflicción la luz renaciente dadora de vida. Apenas alumbra, pero es la esperanza del sur, es la voz del sembrador, los señores de la luz que dispersan las sombras. Entonces fíjate en lo que se convierte ese hombre de la buena tierra, en sembrador de la buena semilla, en la luz que dispersa las sombras. Eso debemos ser nosotros. Y tal vez esto apenas alumbra, pero cuando nosotros seamos muchos alumbrando, nos vamos a dar cuenta de que esto que nos dice aquí va a sobrepasar este tiempo que estamos viviendo y nos va a conducir a lo siguiente que dice la profecía. Así que pueden investigarla, es la profecía de los 9 tiempos. Y vamos a abrir un pequeño paréntesis para dar un tip profético, ya que Raúl está tocando acá las profecías, para que hablemos de Benjamín Solari Parravicini y el impacto que tienen las parábolas en el final de los tiempos y también en el nuevo hombre. Hay una profecía que dice que la parábola del caminante sirva en el final. Y entonces aquí es cuando nosotros vamos a comenzar a indagar sobre esa parábola, porque por tiempo no la vamos a poder transmitir acá, pero sí es necesario que nosotros comencemos a buscar de ella, porque esta va a ser importante en el final de los tiempos. Y también hay otra que nos dice: la nueva fe será pregonada al final de los tiempos, pero en diferentes formas. No habrá por ello confusión. Dios será. La nueva fe es este nuevo proceso en donde se transmite de forma diferente, es lo que nos está diciendo Benjamín Solari Parravicini. Pero en ella no va a haber confusión, porque va a ser más clara, va a venir más de la experiencia de ese corazón que la transmite. Va a ser algo más vivo, porque él mismo lo vivió para poder transmitirlo. Y por eso es que al final nos dice Dios será, porque ha entendido la parábola, las ha entendido y ha podido dar fruto dentro de sí. Mira qué interesante, porque la nueva fe será pregonada al final de los tiempos, dice la profecía, en diferentes formas, que era lo que les conversaba. No hay una forma exacta, no hay una fórmula exacta para que alguien comprenda. Solo hay necesidades. En el corazón de esta humanidad hay muchas necesidades. Y al haber tantas necesidades espirituales, por supuesto que sea tomándose un café, sea ayudando a lavar los platos, de diferentes formas esta verdad va a llegar. ¿Por qué? Porque es la forma como nosotros vamos a expresar lo que por dentro tenemos. A veces no tiene que ser por palabras, puede ser con una acción, puede ser con una intención, porque eso es lo que desde el corazón sale. Y así es como la verdad va a ser pregonada, y como lo está haciendo ya en este tiempo donde todos sentimos que algo está muy raro y sentimos la necesidad de colaborar en diferentes cosas. No, porque la espiritualidad no está en un lugar específico. La espiritualidad está en el día a día. La espiritualidad existe cuando vamos en el ascensor y damos los buenos días, cuando vamos caminando y le damos un saludo a una persona, lo ayudamos si necesita, cuando comprendemos que nosotros también tenemos un valor propio y es importante, y tomamos decisiones que no nos dañen a nosotros mismos. Entonces, todo eso tiene que ver con espiritualidad, porque la espiritualidad no tiene que ver con una hora en un lugar, en un día de la semana, un domingo, sino que tiene que ver con una condición que es totalmente nuestra. Entonces, Parravicini es muy exacto en sus profecías, así como vienen cumpliéndose ya algunas, otras están en cumplimiento y vienen otras por cumplirse. Pues nosotros debemos darnos cuenta de que la profecía es el plan que debemos seguir. Es maravilloso. Entonces, el espacio que hoy día logramos tener, esta entrega en donde nos habla
de la importancia de comenzar a hacer esa buena tierra, de hacer conciencia. Veamos nosotros cuál es la tierra que nosotros hemos creado en nuestro interior, para que estas palabras que aquí se transmiten los domingos, pero no solamente los domingos, en el día a día, siempre el Creador va a hablar a través de cada uno de sus instrumentos vivos, a través de cada uno de los hombres que nosotros vemos en la calle, en el trabajo, y que esa palabra, ¿cómo la recibimos? ¿Cuál es la tierra que yo constantemente estoy labrando? ¿O cuál es la que dejé de labrar? Y comencemos a hacer un trabajo interior, porque es solamente una tierra la que da buen fruto, aquella que entiende y da y hace la obra automáticamente. Maravilloso, preparemos esa tierra, porque cuando una semilla llega al corazón, entonces, bueno, tengamos esa semilla bien guardadita y cuidémosla. Y cuando nuestra propia tierra esté lista, sembrémosla para que dé buenos frutos. Entonces, eso es lo que nosotros desde el corazón le transmitimos el día de hoy, agradeciéndole la sintonía. Sabemos que desde la Beatriz nos escuchan con mucho amor también. Les mandamos un saludo y un abrazo de corazón a corazón a todas las personas que pudieron escucharnos. Le damos las gracias por la sintonía. Desen la oportunidad de profundizar estos conocimientos. Tomen nota de todo lo que nosotros estamos transmitiendo para que ustedes mismos comiencen a convertirse en esa tierra fértil que en cada momento le da una palabra de aliento a alguien cuando comprende que las necesidades que vive este mundo son muy grandes. Muchas gracias. Estaban escuchando Sintonizando el Corazón de Dios. Este es un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro, porque Dios vive y es a través de ti. Feliz noche a todos y nos vemos nuevamente el domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 103.7 FM. Sintonizando el corazón de Dios por Ideal 103.7 FM. Respuestas entre las razones de un hombre común, en el sueño de las ilusiones que inventan un mundo que no era real. Estuve buscando motivos para descargarme del juego mortal.